Era un día soleado en un barrio vibrante de la ciudad, donde la vida transcurría con su habitual ritmo. Los niños jugaban en las calles, mientras sus risas se mezclaban con el sonido de las hojas movidas por el viento. En una esquina del vecindario, María, una mujer latina de 35 años, se encontraba vendiendo flores frescas que había cultivado en su pequeño jardín. Su sonrisa cálida y su trato amable la hacían popular entre los vecinos, quienes a menudo se detenían a charlar con ella. María era conocida no solo por su belleza y dulzura, sino también por su fuerte sentido de comunidad. Había pasado años sirviendo como voluntaria en diferentes organizaciones locales, siempre dispuesta a ayudar. Sin embargo, hoy sería diferente. La tranquilidad del día pronto se vería interrumpida. De repente, un par de patrullas de policía llegaron al barrio. La sirena sonaba a lo lejos, pero el revuelo se hizo más claro mientras los vehículos se acercaban. Algunos vecinos miraron con curiosidad, preguntándose qué podría haber sucedido. María, sin embargo, continuó ocupada con sus flores, confiando en que no era nada que la afectara. Los policías bajaron de sus vehículos rápidamente, con actitud firme y decidida. Habían recibido reportes sobre una supuesta actividad sospechosa en la zona. A medida que se acercaban a María, ella sintió un pequeño escalofrío recorrerle la espalda. Algo en su mirada la hizo sentir incómoda. La mujer tenía claro su posición, además de ser vendedora de flores, también era agente de la FBI. Había trabajado duro para ganar ese estatus y estaba orgullosa de su trabajo. Cuando los oficiales se pusieron frente a ella, comenzó un intercambio tenso. ¿Qué haces aquí?, preguntó uno de los policías, con tono despectivo. María levantó ligeramente la cabeza y mostró su placa del FBI, esperando que ese gesto calmaría las cosas. En lugar de eso, el oficial se rió entre dientes y le lanzó un comentario burlón: ¿de verdad crees que eso te hace intocable? El momento se volvió cada vez más incómodo cuando otros oficiales comenzaron a unirse a la burla. Mientras María intentaba explicar su posición y el trabajo que hacía por la comunidad, las palabras parecían caer en oídos sordos. Fue devastador para ella escuchar cómo ridiculizaban su esfuerzo y dedicación al servicio público. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Los rostros serios de los oficiales contrastaban de manera chocante con la actitud alegre de María momentos antes. Ella sabía que debía mantenerse firme, no solo estaba defendiendo su honor como agente del FBI, sino también como mujer latina que había enfrentado numerosos retos a lo largo de su vida. El ambiente se tornó pesado y tenso, presagiando que algo inesperado iba a suceder. Lo que comenzó como un simple día soleado iba a transformarse en una situación peligrosa que cambiaría la dinámica del barrio para siempre. La sirena de la patrulla rompió el silencio del barrio, haciendo que algunos vecinos se asomaran a las ventanas con curiosidad. La llamada que había llegado a la central de policía mencionaba una actividad sospechosa en la zona, y aunque el reportante no había dado muchos detalles, los oficiales se prepararon para actuar. Al llegar, vieron a María en la esquina, rodeada de flores de colores vibrantes que contrastaban con la tensión en el aire. Los policías se bajaron de los vehículos rápidamente, sus rostros serios evidenciaban la urgencia de la situación. Mientras caminaban hacia María, intercambiaron miradas de complicidad, listos para abordar lo que creían que era un escenario peligroso. Uno de los oficiales, un hombre corpulento con un aire autoritario, fue el primero en hablar. ¿Qué tienes aquí?, preguntó con desdén, observando las flores como si fueran un camuflaje para algo más siniestro. María se sintió desconcertada, pero rápidamente se recompuso. Soy agente del FBI, dijo con firmeza, levantando su placa para que la pudieran ver. Sin embargo, su respuesta no fue recibida con seriedad. El oficial se rió entre dientes y respondió: ¿así que vendes flores y eres agente del FBI? Eso es nuevo. Su tono burlón resonó en el ambiente, y otros dos policías comenzaron a unirse a la risa. Mientras tanto, María intentó explicar su presencia. He estado trabajando en esta comunidad por años. Estoy aquí para vender flores y ayudar a mis vecinos. Pero sus palabras parecían perderse en la incredulidad de los oficiales. Cada uno de ellos estaba convencido de que tenían el control de la situación y no estaban dispuestos a escucharla.
La tensión aumentó aún más cuando el segundo oficial, más joven pero igualmente arrogante, se acercó y le hizo preguntas irrelevantes sobre su negocio. ¿Vendes suficientes flores para pagar tus cuentas? ¿O es esto solo una tapadera?, dijo con una sonrisa burlona. María sintió como su corazón latía más rápido, sentía que debía mantenerse firme, no solo por ella misma, sino también por todos aquellos que dependían de su trabajo y su esfuerzo. El ambiente se tornó cada vez más hostil. Algunos vecinos comenzaron a asomarse con preocupación, murmurando entre ellos mientras observaban cómo la policía trataba a una mujer que solo intentaba ganarse la vida dignamente. María se dio cuenta de que la situación estaba fuera de control y necesitaba actuar con rapidez. Por favor. Estoy aquí como agente del FBI. No soy una criminal, exclamó con voz clara, aunque su tono comenzaba a temblar. Pero las palabras no parecían tener efecto. Los oficiales continuaron con sus comentarios despectivos y pasaban por alto su identidad. La escena seguía desarrollándose en medio del bullicio del barrio, donde las risas infantiles y las conversaciones cotidianas se veían eclipsadas por la confrontación entre María y la policía. Mientras tanto, estos últimos estaban decididos a demostrar su autoridad, sin darse cuenta de que estaban causando más daño del que imaginaban. La situación estaba a punto de escalar, dejando claro que ese día soleado tomaría un rumbo inesperado y peligroso para todos los involucrados. La situación se tornó aún más tensa cuando uno de los oficiales, con una sonrisa burlona, se acercó más a María. ¿Qué es esto, un negocio de flores o una tapadera para algo más grande?, preguntó, mirando las coloridas flores con desdén. María sintió como su estómago se revolvía ante la falta de respeto. Aún así, trató de mantener la calma y contestó, no soy una criminal. Estoy aquí vendiendo flores y ayudando a mi comunidad. El oficial, sin embargo, no parecía interesado en escucharla. Sus compañeros comenzaron a reírse, contagiándose de la atmósfera de burla que había comenzado a formar el primero. Así que eres agente del FBI, se burló otro, un hombre delgado con una actitud arrogante. ¿Y cuál es tu misión? ¿Vender flores y hacer amigos? María sentía que la humillación la envolvía como una sombra pesada. Levantó nuevamente su placa con determinación, esperanzada en que esto cambiaría el rumbo de la conversación. Aquí está mi identificación, dijo firme, tratando de hacer que entendieran que su trabajo era real y legítimo. He estado en este barrio durante años, trabajando para mantenerlo seguro. Claro. Y yo soy el presidente, replicó el primer oficial, cruzando los brazos y dejando escapar una carcajada que resonó en el aire. ¿Qué tipo de trabajo haces exactamente? ¿Cómo proteges a la gente vendiendo flores? Sus palabras eran un golpe directo a la dignidad de María y ella sentía como la frustración crecía dentro de ella. Un tercer oficial se unió al intercambio, acercándose con un tono más amenazante. Si realmente eres agente del FBI, deberías saber que esto no es un juego. La gente honesta no se pasea por la calle vendiendo flores mientras se hace pasar por policía. María sintió que cada palabra era como un puñetazo en su cara, era difícil creer que estaban desafiando su integridad. Escuchen, dijo ella con voz firme pero temblorosa, no estoy aquí para crear problemas. Solo quiero trabajar y cuidar de mi comunidad. Pero sus palabras fueron ignoradas, los oficiales continuaban bromeando entre ellos, haciendo chistes sobre lo peligroso que podía ser vender flores. La risa resonaba en sus oídos como un eco hiriente. María se dio cuenta de que estaban decididos a menospreciarla y a no reconocer su autoridad. Las miradas de los vecinos comenzaron a acumularse alrededor, algunos se asomaban por las ventanas mientras otros salían a la calle, inquietos ante lo que estaba sucediendo. A medida que la burla continuaba, María sintió como la indignación crecía dentro de ella. Sabía que debía mantenerse firme ante la injusticia y demostrarles que no era solo una mujer vendiendo flores, era alguien que había trabajado arduamente para ganarse su puesto y merecía respeto. La interacción se volvía cada vez más surrealista, y aunque María intentaba defenderse con argumentos racionales, la realidad era que los policías estaban más interesados en su propia diversión que en comprender su verdad. La atmósfera se cargaba de tensión mientras el tiempo avanzaba inexorablemente hacia un desenlace inesperado e inevitable.
Con cada intercambio entre María y los oficiales, la tensión en el ambiente crecía como una tormenta que se aproxima. Las risas burlonas resonaban más fuerte y el tono de los policías se tornaba cada vez más agresivo. Uno de ellos, el primero que se había acercado a María, comenzó a inspeccionar su puesto de flores como si estuviera buscando evidencia de algún delito. «Esto es un fiasco total», dijo con desdén, mirando las flores de cerca. «No sé qué trama aquí, pero no me gustan las sorpresas». María sintió cómo su corazón se aceleraba al oír esos comentarios. Intentó mantener la calma, pero no podía evitar que las palabras hirientes de los oficiales calaran hondo. «No estoy tramando nada», respondió, su voz temblando ligeramente. «Solo vendo flores, por favor, entiendan». Otro oficial se acercó, esta vez con un gesto provocador. «Si realmente fueras agente del FBI, no estarías aquí vendiendo flores en lugar de arrestando criminales». La burla en su voz era evidente y los otros oficiales comenzaron a reírse nuevamente, disfrutando del espectáculo que estaban creando a expensas de María. La mujer observó a su alrededor y se dio cuenta de que varios vecinos habían salido a presenciar la escena. Sus miradas eran mezcla de preocupación y sorpresa, pero nadie se atrevía a intervenir. Era una situación incómoda para todos. Los murmullos empezaron a correr entre la multitud mientras algunos se preguntaban por qué la policía estaba tratando de esa manera a alguien conocido y querido en el barrio. El oficial más joven replicó: «Quizás deberías dejar el negocio de las flores y buscar un trabajo real». Cada frase despectiva era un nuevo golpe para María, quien luchaba por mantener la compostura. Sentía que su dignidad se desvanecía frente a aquellos hombres que parecían disfrutar de su humillación. «Estamos aquí para proteger la comunidad», continuó el oficial mayor, ignorando completamente lo que ella había dicho sobre su trabajo. «Personalmente creo que deberías estar en casa cuidando a tus hijos en lugar de estar aquí, trabajando». Esa insinuación sobre su papel como mujer y madre era especialmente hiriente y despertó una rabia contenida en ella. María respiró hondo y decidió que ya era suficiente. «Escuchen», exclamó con firmeza. «Estoy haciendo algo bueno por mi comunidad, vendiendo flores. No soy una criminal ni merezco este trato». Sin embargo, sus esfuerzos por reivindicarse fueron recibidos con más burlas. Uno de los policías incluso hizo un gesto exagerado con sus manos, imitando cómo ella levantaba la placa. A medida que los comentarios despectivos seguían fluyendo como un río desbordado, María se dio cuenta de que la situación estaba a punto de estallar. La risa y la burla han ido tan lejos que ya no solo era una cuestión de respeto hacia ella, estaban cuestionando su valor como persona y profesional. La atmósfera pesada parecía acumular energía negativa, sabía que la confrontación podría convertirse en un conflicto físico en cualquier momento. Los murmullos crecieron entre los vecinos que observaban impasiblemente desde sus casas, temerosos de intervenir mientras la tensión escalaba. María sintió que debía encontrar una manera de revertir esta situación antes de que fuera demasiado tarde. La injusticia que estaba viviendo no solo afectaba su honor personal, sino también cómo su comunidad percibía la relación con aquellos cuyo deber era protegerla. Mientras las burlas continuaban, una llamada por radio interrumpió el caos. Uno de los oficiales, el que parecía estar al mando, se apartó brevemente para atender el mensaje. Su rostro, que antes mostraba una sonrisa burlona, se transformó lentamente en una expresión de seriedad. María observó, sintiendo que esa pequeña interrupción podría ser la chispa de un cambio en la dinámica que había vivido hasta ahora. El oficial habló con la central, recibiendo información sobre la verdadera identidad de María. A través del receptor se escuchó que había una confusión en la base de datos. Los agentes habían enviado una descripción que no coincidía con la mujer que tenían frente a ellos. «¿Cómo es posible?», musitó el oficial, mirando nuevamente a María como si comenzara a ver la situación con nuevos ojos. Los otros policías a su alrededor se detuvieron, sintiendo el cambio en el aire. Uno de ellos le reclamó al oficial al mando: «¿Qué significa esto? ¿Ella es agente del FBI?». La incredulidad estaba presente en sus voces mientras realizaban un repaso mental de lo que acababan de hacer. Las humillaciones y descalificaciones a las que habían sometido a María empezaban a pesar sobre ellos. «Está aquí vendiendo flores», respondió el oficial al mando, reapareciendo en la conversación.
pero parece que no es como pensábamos. María aprovechó aquel momento, sintiendo que algo comenzaba a cambiar a su favor. Miren, lo único que quiero es cumplir con mi trabajo y ganar la vida de manera honorable, dijo con tono firme. Soy agente del FBI y estoy comprometida con esta comunidad. Los policías comenzaron a murmurar entre ellos, y las risas burlonas desaparecieron gradualmente, siendo reemplazadas por un incómodo silencio. La tensión en el ambiente aún persistía, pero había un nuevo elemento, la duda. ¿Qué había llevado a esos oficiales a atacar a una colega? Mientras tanto, los vecinos continuaban observando desde sus casas, algunos comenzaban a acercarse más, intrigados por la nueva dirección que tomaba la situación. María se dio cuenta de que su valentía y determinación estaban empezando a dar frutos. En ese momento decisivo, esperó que el oficial al mando comprendiera la magnitud del error que habían cometido. De repente, un segundo oficial que había permanecido en silencio durante toda la escena se dirigió a su compañero. Si realmente es un agente del FBI, deberíamos disculparnos, dijo con sinceridad. La propuesta sorprendió tanto a los demás oficiales como a María misma. La idea de reconocer sus errores era algo raro en su entorno laboral. Dame un segundo, contestó finalmente el oficial al mando, decidiendo verificar aún más la información antes de actuar. Se volvió hacia María y le preguntó, ¿qué fue lo último en lo que trabajaste? Ella rápidamente relató un caso reciente en el que había capturado a un grupo de estafadores que operaban en su área. La información resonó con fuerza y comenzó a cambiar las dudas en total aceptación. A medida que los policías comprendían quién era realmente María, la atmósfera comenzó a transformarse. Las risas burlescas cesaron definitivamente y fueron reemplazadas por un silencio lleno de respeto y vergüenza por lo ocurrido. La mujer latina había enfrentado una situación injusta, pero en ese giro inesperado, empezaba a salir victoriosa de una batalla que nunca debió librar. A medida que la atmósfera cambiado y las risas burlonas de los oficiales se habían desvanecido, un silencio incómodo reemplazó el bullicio. María sintió una mezcla de alivio y ansiedad, aunque había comenzado a ganar respeto, sabía que la situación aún era delicada. Sin embargo, lo inesperado ocurrió cuando el oficial al mando hizo una llamada por radio para verificar la información sobre María y recibir instrucciones sobre cómo proceder. Poco después, un alto cargo de la policía, que había sido informado de la situación por los oficiales en el lugar, llegó al escenario. Su expresión era seria y decidida. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, haciendo que todos los policías miraran hacia abajo, avergonzados. Esa mirada penetrante hizo que algunos de ellos se encogieran un poco. Era evidente que el ambiente estaba a punto de cambiar drásticamente. El nuevo oficial se dirigió a María con respeto. ¿Podrías explicarnos lo ocurrido desde tu punto de vista?, le pidió amablemente, mientras los otros agentes trataban de ocultar su incomodidad. María respiró hondo y compartió su experiencia, desde la llegada de la policía hasta las burlas que había soportado. Lo hizo con firmeza pero sin agresividad, confiada en su posición y en su derecho a ser tratada con dignidad. Con cada palabra que María pronunciaba, los rostros de los oficiales se tornaban más pálidos. El alto cargo comenzó a tomar notas y asintió con gravedad ante sus relatos. Finalmente, miró a los oficiales involucrados en el incidente y expresó su decepción: no solo han faltado a sus deberes profesionales al tratar así a una colega, sino que también han contribuido a socavar la confianza de la comunidad en nosotros. Entonces, ocurrió lo inesperado: el alto cargo dio instrucciones claras para arrestar a los policías responsables del abuso verbal hacia María. La sorpresa llenó el aire mientras algunos vecinos parpadeaban incrédulos al observar cómo aquellos que habían estado burlándose de ella ahora estaban siendo esposados por sus propias acciones. Esto no puede estar sucediendo, murmuró uno de los oficiales entre dientes mientras otro intentaba protestar: esto es un error. Pero las palabras fueron ahogadas por el sonido del acero al cerrarse sobre sus muñecas. El alto cargo les explicó pacientemente que sus acciones eran completamente inaceptables y que debían rendir cuentas por sus actos. Los demás oficiales observaban atónitos mientras sus compañeros eran llevados a la patrulla para ser procesados. María sintió una oleada de satisfacción e incredulidad: jamás hubiera imaginado que esa mañana terminaría así.
Había soportado humillaciones y burla, pero ahora estaba viendo justicia. Mientras los policías esposados eran conducidos lejos del lugar, los murmullos entre los vecinos comenzaron a aumentar en intensidad. Algunos expresaban apoyo hacia María, otros comentaban sobre lo sucedido con asombro. La escena había cambiado drásticamente, ya no era solo una mujer vendiendo flores enfrentando el desprecio policial, sino una heroína inesperada defendiendo su honor ante una injusticia clara. María sonrió con orgullo ante aquellos que habían sido testigos de su lucha y triunfo personal. Había demostrado no solo su valía como agente del FBI sino también como miembro respetado de su comunidad. Aunque había sido un día lleno de desafíos, ahora marcaba un nuevo comienzo para ella y para todos aquellos que confiaron en su integridad frente a la adversidad. El incidente ocurrido con María dejó una profunda huella en la comunidad y en las fuerzas del orden. Una vez que los oficiales que se burlaron de ella fueron arrestados, empezaron a surgir reflexiones sobre la importancia del respeto y la confianza entre la policía y los ciudadanos, especialmente en comunidades diversas como la latinoamericana. Este evento se convirtió en un recordatorio doloroso sobre cómo el abuso de poder puede dañar las relaciones entre las autoridades y la población que supuestamente deben proteger. Los vecinos, que anteriormente habían observado con preocupación e incredulidad, ahora comenzaron a hablar sobre la importancia de alzar la voz ante situaciones injustas. Muchos comentaron que si no fuera por el valor de María al defender su dignidad, los oficiales podrían haber continuado burlándose de ella y menospreciando su trabajo. La historia de María se transformó en un símbolo de resistencia, inspirando a otros a no permanecer en silencio frente al abuso. Por otro lado, dentro de las fuerzas del orden, había una sensación palpable de incomodidad y reflexión. Este evento no solo impactó a los oficiales involucrados, sino que también llevó a una revisión interna de las políticas y procedimientos sobre cómo interactuar con los ciudadanos. Se inició un programa de capacitación sobre diversidad e inclusión para asegurar que cada agente entendiera la importancia de tratar a todos con respeto, independientemente de su apariencia o profesión. La imagen del cuerpo policial se vio afectada, provocando un deseo realista de mejora. Las repercusiones llegaron más allá del ámbito policial, también se generó un diálogo importante dentro de la comunidad latina sobre cómo defenderse ante injusticias y pedir rendición de cuentas. Muchas personas comenzaron a organizar reuniones donde compartían sus experiencias con la policía y discutían estrategias para mejorar la comunicación con las autoridades. Esto fomentó un sentido renovado de unidad entre los miembros de la comunidad. María se convirtió en una figura central en esta conversación. Su nombre empezó a ser mencionado en foros comunitarios y redes sociales como un ejemplo a seguir, una persona que tuvo el coraje suficiente para enfrentar el desprecio y finalmente reclamar su dignidad. Asistió a varias reuniones comunitarias donde compartía su experiencia, enfatizando la importancia del respeto mutuo entre todas las partes involucradas. Sin embargo, no todo fue fácil para ella. A pesar del apoyo que recibió tras el incidente, también enfrentó críticas por algunos sectores que creían que había exagerado la situación o que había actuado imprudentemente al hacer público su conflicto con la policía. Pero María estaba decidida. Sabía que el cambio verdadero requería visibilidad y diálogo abierto. Con el tiempo, el incidente comenzó a abrir espacios para conversaciones más amplias sobre el racismo sistémico y los prejuicios asociados a las comunidades latinas. Las experiencias vividas por María resonaban con muchas otras historias similares alrededor del país. Se formó un movimiento creciente en pro de una reforma policial más inclusiva y más sensible a las realidades multiculturales. Lo ocurrido dejó claro que cada acto cuenta, tanto en defensa como en opresión. Sin embargo, lo más importante fue cómo este evento pudo servir como catalizador para la transformación social necesaria hacia un entorno más justo para todos los ciudadanos. Así, María no solo recuperó su dignidad personal sino que también contribuyó significativamente al avance hacia un futuro más equitativo para su comunidad. El incidente que vivió María no solo ilustra un caso de abuso de autoridad, sino que también resalta la esencial importancia del respeto y el trato justo en situaciones críticas. En un mundo cada vez más diverso y plural, es imperativo que tanto las fuerzas del orden como los ciudadanos trabajen juntos para fomentar una convivencia basada en la confianza mutua.
Este suceso se convierte en un llamado a la reflexión sobre cómo cada interacción puede afectar las relaciones dentro de la comunidad. La burla y el desprecio que enfrentó María reflejan carencias profundas en el entendimiento de roles y responsabilidades, tanto por parte de agentes del orden como de la sociedad en general. Todos, independientemente de su posición, deben recordar que el respeto no es un privilegio sino un derecho inalienable que se debe otorgar a cada individuo. Las acciones de los policías sirvieron para destacar lo que puede suceder cuando se descuida esta norma fundamental, se rompe la confianza y se generan tensiones innecesarias. Uno de los aprendizajes más importantes de esta historia es el poder que tiene una persona al alzar la voz frente a la injusticia. María demostró con su valentía que defenderse y reclamar dignidad no solo ayuda a uno mismo, sino que puede inspirar a otros a hacer lo mismo. Es crucial crear espacios donde las voces marginadas sean escuchadas y valoradas. La comunidad, al unirse en apoyo a María, envió un mensaje claro: no están dispuestos a permitir que el abuso continúe sin respuesta. El resultado final fue mucho más que simplemente identificar y sancionar a los oficiales involucrados. Fue una oportunidad para abrir un diálogo sobre cómo mejorar las prácticas policiales y el trato hacia las comunidades que sirven. La implementación de programas de formación en diversidad e inclusión es un paso necesario para evitar futuros incidentes similares. Estos programas deben estar diseñados para sensibilizar a los oficiales acerca de las realidades culturales diversas y fomentar estrategias efectivas para interactuar con todos los ciudadanos con respeto. Además, este episodio subraya la importancia de mantener a las comunidades informadas sobre sus derechos. Cuando los ciudadanos comprenden sus derechos y cómo hacerlos valer, están mejor capacitados para enfrentar situaciones desfavorables y exigir justicia. Por último, este incidente debe recordarnos también la necesidad de evaluar constantemente nuestras propias percepciones y comportamientos hacia los demás. A veces, ignoramos prejuicios latentes que afectan nuestras decisiones y reacciones. Reconocer estas limitaciones es vital para construir una sociedad más inclusiva. En conclusión, lo sucedido con María representa una lección valiosa sobre respeto, empatía y resiliencia. Es un recordatorio poderoso de que cada acto, ya sea compasivo o despectivo, cuenta. Las elecciones individuales tienen repercusiones colectivas. La historia de María invita tanto a las fuerzas del orden como a la comunidad a trabajar conjuntamente hacia un futuro donde prevalezca el entendimiento y el respeto mutuo, asegurando así que todos puedan vivir con dignidad e igualdad ante la ley. En última instancia, solo al enfrentar estos desafíos juntos lograremos construir una sociedad más justa para todos.